Hola, 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 hola a toda la gente que no entienda nada. Soy Ignacio Jiménez y en el día de hoy, en este video, vamos a resolver una de las guías de Física 03 para el CBC de la UBA. Em, como ya les estuve comentando en los anteriores videos, voy a ir resolviendo todas las guías. Voy resolviendo todas las guías y estos son videos de clases que se hicieron abiertas. Quédense tranquilo que si estuvieron en esas clases no van a aparecer porque recorté todo, así que solo se escucha mi voz y las preguntas y la pantalla obviamente. Pero bueno, la idea es mostrarle la mayor cantidad de ejercicios, así pueden ir resolviendo todos los ejercicios de la guía, que hay que hacerlos todos. Yo no los resolví todos, pero hay una gran mayoría y con eso van a ir poder resolviendo todos los ejercicios. Así que bueno, espero que se copen, que les guste el video, que les ayude a resolver. Eh, si les gusta obviamente el video, pónganle me gusta, déjenme ahí un comentario y suscríbanse sobre todo al canal, que así sumamos. Y quien dice en algún momento llegamos ahí a alguna plaquita para no entiendo nada. Por último, y ya no los molesto más y los dejo con la resolución, si quieren ahí colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, si ven que los videos les sirven y ven mucho las guías, em, pueden donar ahí un cafecito que les dejo en la descripción junto con los PDFs de los enunciados de las guías. Les dejo un link a Cafecito, que es una aplicación ahí para donar y colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, que lleva varias cosas, pero por sobre todo lleva bastante tiempo, que es algo que no dispongo mucho actualmente, así que siempre esto lo hago como hobby para poder ayudarlos a ustedes a que entiendan los temas de matemática, de física, de álgebra, de análisis. Lo hago con el objetivo de que nada, de que ayudarlos y así que sin compromiso, si les copa. Así que bueno, vamos con la resolución. Relativo. Hay una ecuación y después los problemas son como más temidos de lo que en realidad es es movimiento relativo, porque usualmente son todos los problemas bastante parecidos. Hay una ecuación clave que que es la única que vamos a usar, o sea, no tiene mucho más ciencia que eso, y usualmente los problemas de movimiento relativo, lo que tenemos es algo que se llama un objeto móvil, ¿no? Un objeto móvil que no sé, es usualmente una persona o una balsa en un río, un barquito. No sé, supongamos que el ejemplo más claro es la persona, un objeto móvil. Después hay un medio. ¿Qué significa el medio? Bueno, siempre nos dicen un río, un colectivo, un tren, el viento. Entonces, supónganse que le ponemos en este caso el colectivo. Y después está como un observador desde tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar esto? El medio, o sea, los problemas, traten de imaginárselo siempre, llévenlo como al caso del colectivo, ¿no? Hay un colectivo que avanza, no sé, supónganse un colectivo así, que avanza así, allá. Entonces, el movimiento relativo se da si una persona camina dentro del colectivo, ¿no? Entonces, va a haber como una velocidad con la que se mueve el colectivo, una velocidad con la que se mueve la persona dentro del colectivo, y una velocidad con la que una persona desde la Tierra, que vendría a ser este, ¿no? Una persona desde la Tierra ve a qué velocidad se mueve la persona y el colectivo. Entonces, así medio intuitivo, eso es lo que tienen que tratar de hacer, pensarlo como intuitivamente. Si el colectivo yo les digo que se mueve a 10 metros por segundo y la persona se mueve a 2 metros por segundo, esta personita acá, ¿a qué velocidad ve que se mueve la persona adentro del colectivo, ¿no? A 12 metros sobre segundo. Exacto, así intuitivo lo tenemos que pensar, a 12 metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad que ve un observador desde tierra moverse a la persona. Ahora, si la persona ¿Qué? Si vos la ves quieta a la persona dentro del colectivo. no la ves quieta, la persona está caminando, tac, tac, ponele que se está moviendo desde el fondo para moverse hacia hablar con el conductor. Se está moviendo adentro y encima tenés el movimiento del colectivo, ¿no? Tenés los dos movimientos, el colectivo que se mueve a 10 y la persona que se mueve a 2 hacia adelante en el colectivo. Entonces, una persona de la Tierra ve que se mueve a 10 más 2, las dos, ¿sí? Ok. ¿Quién ve esta velocidad? ¿Quién puede decir, este tipo se está moviendo a 2 metros por segundo? Porque el de la Tierra lo ve moverse a 22. ¿Quién es el que ve que se mueve a 2 metros sobre segundo? Uno dentro del colectivo. Exacto. Uno que está dentro del colectivo, que ya no percibe los 10
no percibe como 22, como 12 que se está moviendo, sino que uno dentro del colectivo se está moviendo a 10, el otro se mueve a 10 también, pero encima se está moviendo para ir adelante. Entonces, uno dentro del colectivo ve que se mueve a 2. Si ahora el tipo va para atrás, si acaba de pagar y está yendo para el fondo, ¿a qué velocidad ve este observador de la Tierra? ¿A qué velocidad se mueve el que está arriba del bondi? ¿A 8? A 8, exacto. Así lo tenemos que pensar todos, ¿sí? Es un caso sencillo, pero después, como con este, si entendemos bien esto, así de intuitivo lo tenemos que pensar. Entonces hay una formulita que es la velocidad del móvil desde la Tierra, ¿no? La velocidad del objeto móvil visto de la Tierra, que sería cómo percibe esta persona a la personita esa dentro del colectivo. Entonces, esta es la que estábamos, en los 12 o los 8. Después, la velocidad del móvil desde el colectivo, ¿no? Le vamos a poner, supónganse, así queda marcado este ejemplo. Velocidad móvil desde el colectivo. ¿Esta cuál sería de las que yo les dije de ejemplo? La velocidad del móvil, o sea, la persona, pero vista desde el colectivo. ¿Qué número es? metros de segundo. ¿Cuánto? ¿Los dos? Los 2, perfecto. Estos son los 2 metros por segundo. Fíjense cómo son las iniciales. La velocidad del móvil, o sea, la velocidad del objeto móvil que dijimos que era la persona, vista desde el colectivo, o sea, vista desde alguien arriba del colectivo. O sea, yo estoy sentado en el colectivo, no está caminando dentro del bondi, sé que ese se mueve a 2 metros por segundo. Y después más la velocidad del C, la velocidad del colectivo, visto desde tierra. ¿Esta cuál es? 10. 10. O sea, una persona en tierra ve el bondi moverse a 10 metros por segundo, ¿sí? ¿Se entendió? Acuérdense este ejemplo, así se acuerdan que C es colectivo, T es tierra. M y T lo vamos a usar siempre, pero bueno, como el medio va cambiando, a veces un río, a veces el aire, a veces un tren, como que acuérdense que C era de colectivo. Una vez que entendemos esto, no varía movimiento relativo, lo único que cambia a veces es que tienen como en distintas direcciones, ¿no? En vez de la velocidad ser así, la tengo que descomponer en X y en Y. Pero si entendemos esto, ya estamos. Entonces, vamos a arrancar con uno sencillito, el 6. Preparé varios de estos porque sé que a veces complica, ¿no? ¿Les complica esto? Un montón. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, a ver si entendemos. El 6. Dice, entre los muelles A y B, ya sabemos entonces va a haber un medio que va a ser un río, ¿no? Algo así. Entre los muelles A y B están en la misma orilla, ¿no? De un canal rectilíneo. Hay una distancia de 400 metros. Entonces, distancia, le pongo así, distancia entre A y B, 400 metros. Después, un bote de remos tarda 40 segundos en ir hasta A y 50 en regresar. O sea, tiempo de ir de A a B, 40 segundos. Y tiempo de ir de B a A, ¿no? De vuelta, 50 segundos. ¿Esto por qué puede ser? Por la corriente. Exacto. Suponemos que si tarda menos de A a B, es porque el río como que fluye así, ¿no? Obviamente. Considerando constantes los módulos de las velocidades bote, río y de corrientes respecto río-tierra, hallar los vectores de los mismos. Entonces, ya yo recomiendo, ¿no? Primer paso, escribir la ecuación, esta que es la ecuación de Galileo, que no les dije, la ley de Galileo. Escribo básicamente la ecuación de movimiento relativo. Así ya para no pifiarle a los subíndices, que es lo que a veces complica más. Entonces, escribo velocidad móvil desde la Tierra, eso siempre es igual. Va a ser igual a la velocidad del móvil, acuérdense colectivo, entonces acá ¿qué voy a poner? ¿Quién es el medio? El río. El río, le pongo R. Velocidad del móvil desde el río, más la velocidad colectivo, o sea, río desde la Tierra, ¿sí? Entonces, pensemos, velocidad móvil desde el río va a ser la velocidad con la que se mueve. No sé, alguien está nadando en el... No, tiene que estar quieto. Alguien quieto, pero adentro del río, ve cómo se mueve el barquito este. Velocidad
río desde tierra, esta está buena porque va a ser fija, digamos, ¿no? O sea, el río de la tierra se va a mover siempre a la misma velocidad, ¿no? Alguien que se para así y mide a la velocidad que va el río. O sea, siempre va a ser la misma. Y la velocidad del móvil desde la tierra es a qué velocidad percibe un observador parado acá en la orillita, no sé, supónganse acá, cómo se está moviendo el barco, tanto ida como a la vuelta. Y bueno, y ahí dije un centro, ¿no? O sea, voy a tener una ecuación para la ida y una para la vuelta. No es ¿Cuál lo es? mismo. MR, tipo, ¿cómo es? ¿Cómo es que hay que mirarlo? Como es del móvil desde el río, la velocidad del móvil desde el río, el observador ese, o sea, tiene que estar adentro del río. ¿Te acordás que antes yo me daba cuenta que la persona se movía 2 metros por segundo adentro del colectivo? ¿Por qué? Porque estaba yo sentado dentro del colectivo y veía como una persona estaba moviéndose arriba del bondi. Bueno, acá tiene que estar el que percibe cómo se mueve el bote adentro del río, tiene que estar adentro del río. Como que no, porque ese no percibe la corriente del río, ¿me entendés? El que estaba en el colectivo no sentía que el colectivo se estaba moviendo a 10, solo lo veía moverse al tipo dentro del bondi. El que está mirando cómo se mueve el barco en el río no siente la corriente, entonces solo ve cómo se mueve eso, el barquito. En cambio, el que está acá en tierra ve cómo se mueve el móvil con la corriente y el barco, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro. Entonces acá hay una velocidad que podemos calcular, ¿no? Vamos a plantear, supónganse, sí, tanto para la ida y para la vuelta. Acuérdense que velocidad, ¿no? Esto es universal, es delta D sobre delta tiempo, ¿no? Distancia sobre tiempo. Así que me puedo calcular la velocidad a la ida y la velocidad a la vuelta. Pero, ¿qué velocidad me podría calcular? ¿Cuál de todas estas es? Supónganse que yo hago velocidad, le pongo ida, es 400 sobre 40. Y me da 10 metros por segundo. ¿De qué velocidad estoy hablando acá? ¿De la que ve una persona desde la Tierra? ¿De la que ve alguien parado dentro del río? Esto es lo más difícil como de entender. Después esto sale solo. ¿Desde la Tierra o no? Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que es desde la Tierra? Eh, no sé. Sí, la verdad, cuando te lo presentan así, es medio intuitivo. O sea, hay que tratar de darse cuenta intuitivamente. Pero eh, como no nos dan ningún dato desde que, no sé, no dicen el bote se mueve, no sé, adentro del río. Es como de practicar y avivarse cómo me están dando los datos. Intuitivamente nos suena que está haciendo el dato de, bueno, hace los 400 metros en 40 segundos. Eso lo puede percibir alguien, o sea, eso es una medición. Lo vamos a considerar como que es el observador desde la Tierra. Para la ida y para la vuelta, ¿cómo puedo hacer? Porque es distinta, ¿no? Si no te tendría que decir como que hay alguien viéndolo desde adentro. Exacto, ahí me gustó bien ese ejemplo. Capaz te dirían, no sé, bueno, en este caso es difícil, pero en el del colectivo te pueden decir un observador desde el colectivo, no, te dicen como más oculto, no sé. Una persona sentada en el asiento del colectivo ve que se mueve a 2 metros por segundo, qué sé yo, así. En este caso, pues sería, no sé, alguien que esté ahí flotando en el agua, es más raro. Pero tendría que decir una cosa así. La velocidad del barquito a la vuelta, ¿cuánto vale? Menos 400. Es distancia sobre tiempo, así que sería menos 400 sobre 50. 50, que es lo que tarda en volver, ¿no? Esto me da menos 8 metros sobre segundo. Atento al negativo, ¿no? Es importante eso, porque está volviendo, ¿no? Si acá pongo delta D, sería 400 menos 40, ¿no? Porque hace x0 y x400, y a la vuelta sería 0 menos 400, por eso es menos 400. Y si no, sé que si en un lado va positivo, el otro tiene que ir negativo sí o sí. Entonces voy a escribir la ecuación esta que escribimos acá, para la ida y para la vuelta. Primero vamos para la ida. Dijimos recién, creo que fue Serena, que esta velocidad del móvil desde tierra era la que habíamos calculado. Así que voy a poner 10 metros por segundo. Va a ser igual a la velocidad del móvil
que vendría a ser el bote, ¿no? Pero bueno, le dejamos móvil, velocidad del móvil desde el río. ¿La conozco esta? No, no tengo ni idea quién es. Es el bote moviéndose en el río. Acuérdense, es esta que... Sí. Pero, perdón, los 10, ¿cómo sabes que es el móvil, o sea, que es el barquito y no sabes que es el río desde tierra? No, porque O sea, ¿el el, barquito tiene un motor o algo? O sea, ¿cómo me doy cuenta de todo eso? no, eso lo tenés que saber porque te dice que el barco, entre los muelles A y B, a ver cómo dice, un bote de remos tarda 40 segundos, o sea, el bote es el que tarda los 40 segundos en ir de A a B. Si no, ¿cómo medí cuánto tarda el río en ir de A a B? O sea, sí o sí, eso nos está hablando del objeto móvil que es el bote. Y en los problemas de movimiento relativo, sí. No, se me perdió el micrófono, perdón. No, eso, o sea, no es una medición del río, sino del bote. Igual te especifica que el bote es el que tarda los 40 segundos y los 50 segundos. Entonces, tenemos 10 metros sobre segundo, velocidad del móvil desde el río, o sea, el barquito desde un observador que está ahí flotando en el río, que no tengo ni idea cómo es, pero evidentemente el barquito a la ida se mueve para allá, así que sé que eso por lo menos. Y velocidad del río desde la tierra. Sería, no sé, alguien que le mida a qué velocidad se mueve el río desde la orilla, pero esa tampoco la sabemos. Tenemos pocos datos. Y a la vuelta, ¿qué puedo escribir? -8 y lo mismo, igual a... Casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora el barquito sale de los 400 y ¿cómo es la velocidad del móvil río? Negativa. Negativa, o sea, velocidad móvil río, por más de que esto lo mire alguien que está flotando ahí, boludeando en el agua, este está flotando, acuérdense, primero a la ida lo ve moverse el bote de remo de izquierda a derecha y a la vuelta lo ve yendo de derecha a izquierda. El módulo, en teoría creo que nos dicen que es igual, pero el signo es distinto, o sea, menos móvil desde el río. ¿Y la velocidad del río tierra? ¿Con qué signo va? Positivo. Claro, esta sí es igual. ¿Por qué? Porque este tipo parado en la orilla, el río nunca cambia su curso. Siempre va a ir de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Nunca va a ir de derecha a izquierda. No puede cambiar el curso. Entonces, son casi las mismas ecuaciones, pero bueno, hay que estar atento ahí a los signos. Y ahora, bueno, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no? Ya está. Es una cuestión de meter una dentro de la otra. ¿Sí? Voy a hacer 10 es igual a B. ¿Para qué voy a despejar acá entonces? Mejor. Menos 8, paso este que está restando, más velocidad móvil río, es igual a velocidad del río desde la Tierra. Entonces, 10 es velocidad móvil río, y entonces en vez de poner velocidad río-tierra, voy a poner esto, ¿no? Menos 8 más velocidad de móvil del río. Paso para allá, sumando, entonces me queda 10 más 8, 18. Y BMR más BMR me queda 2 BMR. Básicamente paso dividiendo y velocidad del móvil desde el río es 9 metros por segundo. Reemplazando esta acá, me queda que menos 8 más 9, o sea, velocidad del río tierra, es 1 metro por segundo. O sea que, pregunta a ver si se entendió. ¿A qué velocidad ve la persona, esta que está parada en la orilla, moverse al barquito? Con esto que acabamos de averiguar. Persona parada en la orilla, viendo que se mueve el barquito de remeros. ¿A qué velocidad lo ve moverse? A la ida 10 metros sobre segundos, de la vuelta 8. Perfecto. Eso lo habíamos calculado de entrada, ¿no? 10 y 8. ¿A qué velocidad alguien que está flotando en el río ve moverse al barquito? Alguien que está flotando en el río, ¿no? A 9. A 9. A la ida lo ve pasar a 9 y a la vuelta lo ve pasar a menos 9. Pero bueno, en el módulo es 9. ¿Y a qué velocidad entonces
una persona se para en la orilla y supónganse, no sé, tiene un objeto que mide la velocidad del río. La velocidad de la corriente. 1. 1. De izquierda a derecha siempre es 1. O sea, positivo hacia la derecha. Nunca va a ir para el otro lado porque es la del río. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, no hay más que esto. Les juro que no hay más que esto, salvo con alguna descomposición vectorial. Pero esto es todo. Esperemos que sí. Sí, sí. Buenísimo. Vamos con el 9 entonces. Vamos a hacer varios. Así queda claro esto. Me dan el dibujito. ¿Les tomaron en el primer parcial de movimiento relativo? Sí, si no me equivoco, fueron dos. Era uno como de un globo aerostático que tiraban un paquete, como que caía un Sí. paquete, y otro de uno que nadaba. Hacía como ida, vuelta, ida, Ah, mira. y había un camino raro. Bien, entonces, así le metemos. Si tomaron dos. Dice, un bote se mueve en dirección noroeste, ¿no? Bueno, igual me dan el dibujito, está fácil. 60 grados. Quilombo. Y a 40 kilómetros por hora. Entonces, esta velocidad BA es 40 kilómetros por hora, ¿no? Con respecto al agua. La corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla hacia el oeste es de 50. Entonces ahí tengo que empezar a interpretar qué me están dando, ¿sí? A ver, vamos de vuelta. Un bote se mueve en dirección noroeste 60 grados a 40 kilómetros por hora. ¿Qué me están dando ahí? Si yo escribo, a ver, bote, río, escribo la ecuación, ¿no? Velocidad del bote desde la Tierra es igual a la velocidad. Ahí que tengo que escribir. Acuérdense, móvil, medio, que es el colectivo, el agua, todo eso, y después el observador desde tierra. La velocidad que el bote se mueve de la Tierra es igual a ¿qué? ¿Del bote en agua? Del bote desde el agua, o sea, desde el medio. ¿Cómo le llamé acá? Si le puse agua. Le puse río, pero bueno, velocidad bote río, exactamente lo mismo, le puedo poner agua. Más, ¿qué? Velocidad de río en tierra. Perfecto, ¿se entiende? Porque justo escucho que contesta uno solo, ¿se entiende? O sea, siempre acá pongo la del objeto móvil desde la Tierra. Objeto móvil es el bote, la persona, perdón, el bote, el colectivo, el barco de remeros. Después tengo velocidad del bote desde el medio, que vendría a ser el río en este caso, el aire, y velocidad del río desde la Tierra, ¿sí? Siempre es igual, o sea, sería del medio desde la Tierra. Una vez que escribo esto, en este caso, ¿qué voy a tener que hacer? Descomponerlo en vectores, ¿no? Porque no está solo en X o solo en Y. Pero, primero que eso, tengo que interpretar los datos que me dan. Sí, dice, un bote se mueve en dirección norte, noroeste, 60 grados a 40 kilómetros por hora respecto al agua. Me dicen, ¿qué es eso? ¿Cuál de todas estas es? Lean bien lo que dice. 40 kilómetros por hora respecto al agua. Y alguien que se la juegue. BR. BR, vamos. No dice, en este caso no dice desde alguien flotando desde el agua, que yo, pero dice respecto al agua. O sea, me está hablando de alguien que está ahí flotando en el río y ve cómo se mueve. ¿Sí? Después dice, la corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla es hacia el oeste a 50 kilómetros por hora. Ahí que me están dando. De vuelta. La corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla es hacia el oeste 50 kilómetros por hora. Río Tierra. Esa no me gustó. ¿Por qué? Porque la velocidad río-tierra es solo del río, ¿no? Y yo ahí fíjate que me hablan del barco. Si no, tendría que decir algo así como algo así como que, no sé, el río se mueve a tal velocidad, pero fíjate que me hablan del barco. La corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla
es hacia el oeste. O sea, el barco enfila para un lado, ¿no? Y después, según el movimiento del río, lo desvía y lo manda para otro lado. Entonces, eso me está diciendo que el río hace cierto efecto, cierta velocidad, que no sé bien cómo es, que hace que el barco, en vez de terminar en un lado, termine en otro. Entonces, ¿cuál es? La del barco en tierra. Claro, un observador en tierra lo que ve es esto. El barco le enfila 40, así, ¿no? En B, esta sería BR, le llamamos. El barco enfila 60 así de noroeste, pero la resultante que ve un tipo de tierra es, bueno, el barco le enfiló para allá, pero en realidad nos dicen que se fue hacia el oeste 50 kilómetros. Si me dicen que es hacia el oeste, ¿me están definiendo que es así? ¿Me siguen? Yo no te sigo, no entiendo. Vamos a ir de vuelta, vamos a ir todo de vuelta. Encima estaban ladrando los perros, un quilombo. Dice, un bote se mueve en la dirección noroeste 60 kilómetros, ¿no? Es esa que está dibujada ahí. ¿Sí? A 40 kilómetros con respecto al agua. Esa me parece que es la más fácil de darse cuenta porque me están diciendo 40 kilómetros con respecto al agua, evidentemente me están diciendo cómo se mueve el bote en el agua. Y la que me habla de eso, sí o sí, es esta. Bote, agua o río es lo mismo, ¿no? Esto se tiene que decir dar algún dato de alguien que lo ve como de la tierra. Ahí me dicen, con respecto al agua, me están diciendo cómo se mueve el bote en el agua, qué velocidad. ¿Sí? Esto es lo difícil de interpretar, cómo me dan esos datos. Esta sí, supónganse, ¿no? Después me dicen, la corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla es hacia el oeste. No me están diciendo el movimiento del agua es, no sé, de oeste a este a tal velocidad, sino que me están diciendo, yo estoy en tierra, ¿no? Veo cómo el barco se está moviendo y termina yendo hacia el oeste. O sea, el barco enchufa así en diagonal. El barco enchufa así en diagonal. Pero debido a la corriente, hace que en vez de ir así en diagonal, ¿no? Porque si no el barco, si no hubiera corriente, el barco seguiría todo así en diagonal. Debido a la corriente, el barco posiciona así en diagonal, pero en vez de moverse así, se mueve así. Porque imagínense que si el barco se hubiera puesto originalmente así, debido a la corriente se hubiera ido, no sé, para otro lado, para atrás, o más para abajo. ¿Sí? Esto hay que pensarlo como con la realidad y es súper intuitivo. Si yo con la corriente le enchufo, si yo quiero cruzar un río que se mueve así, ¿no? Miren así la imagen, un río que se mueve así. Si yo quiero cruzar de costa a costa, ¿qué te dicen los que, no sé, los que te enseñan? Si vos cruzas así horizontalmente, te va a llevar la corriente para abajo y vas a terminar lejísimo. Entonces, ¿qué haces? Lo posicionás así medio en diagonal y le apuntás más adelante, ¿para qué? Para que la corriente te vaya llevando y que vos en vez de moverte así, te vas a mover horizontal. ¿Se entiende? Esto es igual. O sea, desde desde el río que ves, que lo pones como acá, a 60 grados, inclinado, así. Ahora, alguien que te está mirando, tu papá, que te miran desde la tierra, no ven que te estás moviendo en diagonal como vos pusiste el barco, sino que te estás moviendo así horizontalmente cruzando el río. ¿Se entiende? Sí, eso lo entiendo, pero después distinguir qué velocidad va con cada cosa, no entiendo eso. Ahí ya no. Bueno, eso es medio práctica e intuitivo. A ver, capaz si practicas un poco va a salir. Dice, bueno, entonces, velocidad río, esa la sacamos porque decía con respecto al agua. La corriente, bueno, y después para saber si esta era del bote de la tierra, descartamos. Esta ya sabes que no es, porque ya la pusiste. Y la del río tierra no es porque no me habla del río, me habla de cómo terminó saliendo el bote. Entonces, ahí puedo saber qué es esta. Bote tierra, 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Esta la puedo descomponer, ¿no? Bote río. Bote río la puedo descomponer en dos direcciones porque es está en diagonal. O sea, gracias por contestar. Bote río está a 60 acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Descomponerla en bote río en Y y bote río en X. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo es bote río en X? Seno de 60 por Seno. el módulo. Perfecto. Seno de 60 por el módulo que era 40 kilómetros por hora. ¿Positiva o negativa?
Negativa. Negativa, porque va para la izquierda, ¿sí? Bote río X es menos 34,64 kilómetros por hora. Bote río Ni, bueno, si en una era coseno, si una es seno, la otra es coseno, ¿no? Coseno de 60 por 40. O sea, bote río Ni me da positiva o negativa. Positiva. Perfecto. Entonces tengo descompuesta la velocidad río Ni y perdón, bote río, me comí ahí. Bote río y bote río X y esto, la otra que me dan, que es bote tierra, la tengo que interpretar yo. Es como medio, no me dicen va para la izquierda o va en el sentido negativo, sino que me dicen, la corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla es hacia el oeste. ¿Qué es el oeste? Como la dibujé yo, ¿no? Como la dibujé yo, ¿no? O sea, ya me anticipé. O sea, está en el cero y va hacia el oeste. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la velocidad bote tierra? Negativa. Claro, exacto. Eso me están diciendo. Negativa, menos 50 kilómetros por hora. Y encima me dan la dirección, ¿no? Esta no se descompone, sino que ¿cómo es? En X. En X, exacto. Velocidad bote tierra solo tiene componente X. Y es hacia el oeste negativa. O sea, me dijeron un montón de datos en una oración. Tengo que tratar de interpretar eso. Y entonces digo, dice, calcular el módulo, la dirección, el sentido. Además, fíjate esto, Matilda. Dice, calcular el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad de la corriente con respecto a la Tierra. O sea, esa es velocidad río-tierra. Te la están preguntando que la averigües. Ahí ya podés descartar otra. O sea, por lo menos si al principio cuesta identificar qué velocidad es cuál la que me están dando, más o menos con esa. Pero si te habla de la corriente, ¿no es más obvio decir que es el río con respecto a la tierra? Y por eso, calcular el módulo, la dirección, el sentido de la velocidad de la corriente con respecto a la Tierra. Esa es la que me están preguntando. Ah, entonces por eso me doy cuenta que el otro era dato. Y por lo menos, si cuesta interpretar, claro, por lo menos podés sacar que si una la pudiste averiguar y la otra te la están preguntando, por lo menos con descartando, capaz te puedes dar cuenta. Entonces, ¿qué puedo escribir? Ahora, ya tengo todas las velocidades averiguadas, ya interpretamos el problema. Una ecuación para X y otra para Y. Perfecto, eso mismo. Entonces vamos a arrancar con la de X. Velocidad del bote tierra en X es igual a velocidad del bote río en X más velocidad río tierra en X. Velocidad del bote tierra en X. Menos 50 kilómetros por hora. Menos 50, ¿no? Está acá, yo tampoco la he encontrado. Menos 50 kilómetros por hora. Velocidad del bote en el río en X. Menos 34,64. Menos 34,64. Es esta, ¿no? Y entonces me piden la velocidad del río en tierra en X, ¿no? Voy a poder averiguar esa. Velocidad del río desde la Tierra en X es, la calculé, menos 15,36 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir para I. De vuelta, escribo velocidad, bote de la Tierra en I, es igual a velocidad del bote del río en I, más velocidad del río de la Tierra en I. Velocidad del bote visto desde la Tierra en I. 0. 0, porque acuérdense que decía que una persona veía, no decía una persona, pero decían que el bote hacía un movimiento hacia el oeste, o sea, el oeste, dijimos que la velocidad del bote tierra era solo en X, así que es 0, es esta, ¿no? Que dibujamos acá. Velocidad del río en I, del bote visto desde el río en I. 20. 20, positiva era, ya la habíamos puesto ahí. Y de vuelta, más velocidad río tierra en I. Entonces, paso para el otro lado, velocidad río tierra en I es menos 20 kilómetros por hora. Si quisiéramos interpretarlo con respecto al problema, haciendo el dibujito, ¿no? Que nos decían norte, este, oeste y sur.
esta velocidad vendría a ser menos 15, o sea, así, y menos 20, o sea, un cachito más larga la flecha. Haciendo así. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, interpretando el problema. ¿Qué acabamos de calcular? Las componentes. Bien, pero aplicado al problema, digamos, hablando del barco, del río, ¿qué calculamos? O sea, La corriente. exacto, la corriente. Río. O sea, lo que dice el problema, básicamente, así lo terminamos de entender. Ustedes, sentados en el barquito, quieren ir hacia el oeste, quieren ir hacia acá, ¿sí? ¿Se entiende? Quieren ir hacia ahí. Pero ustedes saben que si ponen la punta del barco apuntado horizontal hacia el oeste, no van a ir a ningún lado, no van a ir para ahí, van a ir para cualquier lado porque el río los va a llevar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, ponemos nosotros sentados arriba del barco, ponemos el bote así. La corriente se mueve así, lo acabamos de calcular, ¿no? Nos va a tirar para abajo y para la izquierda. Entonces, si yo la pongo apuntado hacia la derecha, bien para arriba, resultando, me voy a poder oponer un poco a la corriente y el resultado final va a ser, otro color, hacia acá, que es donde quiero ir yo, ¿sí? Eso básicamente acabamos de hacer. El resultado que ve alguien desde la Tierra, cómo nos movimos nosotros arriba del barquito, es este. Cómo lo pusimos nosotros al barco para poder llegar ahí, es el azul. Y cómo nos tiraba la corriente, es el rojo. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer más de este estilo, a ver que así va a quedar claro. Sobre todo si tomaron 2 en el parcial. Vamos con el 10. Norte, este, oeste, sur. ¿El que habla sos vos, Nacho? Sí, sí. Ok, no, nos estamos conociendo. Este 60. Ah, no, copié el dibujito anterior, qué tarado. Entonces, ahí me dan una velocidad del viento, ¿ven? En este caso, el móvil es el viento. Y 60 grados. A ver, interpretemos el problema. Un avión vuela desde el punto A hasta otro punto en B que se encuentra a 400 kilómetros de distancia, en la dirección este. O sea, pongo distancia AB 400 kilómetros. No sé, le pongo dirección este. Ahora vamos a ver si es solo horizontal, vamos a ver. Dice, el viento sopla con una velocidad de 100 kilómetros por hora en la dirección sureste, 60 grados. ¿Qué me dieron ahí? Ahí ya me dieron algo. Nacho, no contestes. A ver si hacemos participar. Velocidad, ¿qué me dieron? El viento sopla con una velocidad de 100 kilómetros por hora en dirección sureste. No pasa nada si nos equivocamos, igual. ¿Puede ser la velocidad del medio? Bien. No hace falta que me digan con los subíndices. Es la velocidad del medio, ¿no? Porque no me dicen, el avión resulta un movimiento hacia tal lado, o debido al viento el avión terminó en tal lado. No me están diciendo eso, me están diciendo el viento. O sea, yo tengo que tener en claro, el objeto móvil es un avión, el medio es el viento, y después va a haber un observador de tierra que va a ver cómo, debido al viento y a la velocidad del avión, cómo terminó yendo el avión. Entonces, si el móvil es el viento y a mí me dan la velocidad del viento, me están dando la velocidad del móvil. Le vamos a poner móvil, después cuando le pongamos los subíndices, vemos cuál es, pero ya más o menos entendimos. Es 100 kilómetros por hora en módulo, ¿no? O sea, después lo vamos a tener que descomponer. Dice, si el módulo de la velocidad del avión respecto al aire es de 300 kilómetros por hora, ¿qué me dieron ahí? Perdón, Nacho, ¿del móvil o del medio? Ah, perdón. Mala mía, mala mía. Es el viento, mala mía. Dice, si el módulo de la velocidad del avión, objeto móvil, respecto del aire, es de 300 kilómetros, ¿qué me dieron ahí? ¿El móvil con respecto al medio?
Perfecto. Si lo cambiamos con las palabras, fíjate, si el módulo de la velocidad del avión, o sea, si el módulo de la velocidad del móvil respecto al aire, o sea, respecto al medio, es de 300, o sea, me están dando velocidad móvil respecto al medio, no le vamos a poner M, le vamos a poner aire. ¿Sí? O sea, este capaz venía un poco más servido que el anterior. Y este ya entonces le podemos poner velocidad del medio que dijimos que era el aire respecto a la Tierra, ¿no? Es la única del cual medimos. Entonces ahí ya tenemos los datos. Y se calcula el ángulo que el piloto debería orientar el avión para poder hacer el movimiento que quiere. Entonces, vamos a escribir la ecuación esta de Galileo, que es velocidad del avión desde la Tierra, ¿no? Pasa que, no, dejémosle móvil. Velocidad del móvil desde la Tierra. Podría ser avión, pero así no confundimos con aire. Es igual a la velocidad ¿de quién? Según los subíndices que venimos usando. Móvil aire. Móvil aire más Aire tierra. velocidad aire-tierra. Perfecto. Ya puedes contestar alguna, Nacho, si sabes, ¿eh? No te quería inhibir. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder seguir resolviendo? Descomponemos el viento. Perfecto, ahí bien saltaron dos. Tenemos que descomponer porque esto está en varias direcciones. Entonces, la primera que sabemos descomponer es la del viento, que acá, ¿cómo la llamamos? Aire. Vamos a ponerle B aire. Así no confundimos los subíndices. Este es 60, velocidad aire en X, velocidad aire en Y, y ya la podemos... Aire-tierra. Así usamos todo igual. Aire-tierra. Velocidad aire en X, ¿cómo es? ¿Con seno o con coseno? Con seno. Con seno, exacto, el opuesto. El seno de 60 por 100 sería 86,6. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y la de I me da 50 kilómetros por hora. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Para abajo. Entonces tengo velocidad aire-tierra en Y, velocidad aire-tierra en X. Perfecto. Después, ¿qué más sé? El avión decía, a ver qué dato me daban ahí, que el viento sopla con una velocidad, no, esa ya la hicimos. Si el módulo de la velocidad del avión respecto al aire es de 300 kilómetros por hora, el módulo me está dando, perfecto. Claro, ahí está. Dice, el avión vuela desde el punto A hasta otro en B que se encuentra en 400 kilómetros en la dirección este. Ahí me están dando un dato ahí medio oculto. ¿Alguien se aviva? ¿Cuál es? Me están describiendo el movimiento que va a hacer el avión. Pero visto desde afuera, ¿o no? Exacto, sí. ¿Qué me están diciendo ahí? Vos afuera del avión. ¿Qué movimiento quiere hacer el avión? ¿Quiere hacer 400 kilómetros cómo? En X. En X, eso, exacto. Quiere hacer 400 kilómetros en la dirección X, o sea, en la dirección este, de oeste a este, de izquierda a derecha. Entonces me están diciendo que la velocidad esa que me dieron, que me la dieron en módulo, a propósito, la velocidad del móvil respecto, no, la velocidad del avión, ¿cómo la llamamos? Móvil, perdón. Velocidad del móvil, avión, respecto a la Tierra, va a tener una componente en X y 0 en Y. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso. Esperemos que sí. Entonces, ahora sí, vamos a plantear esta para X y para Y.
Pónganse que arrancamos con X, velocidad móvil, tierra en X, es igual a velocidad del móvil. Pero una pregunta. Sí, ¿Viste que ahí vos pusiste 0? sí. Pero ahí no sería el que sacamos con el seno y con el coseno. No, el que sacamos con el seno y con el coseno es la del aire. Aire, tierra, aire. Sí, aire, tierra, aire, tierra. O sea, aire lo llamamos al viento ese. Fíjate que decía, el viento sopla con una velocidad de 100 kilómetros por hora en la dirección sureste. O sea, me estaban dando, habíamos dicho que eso era la del aire, o sea, la del medio respecto a la tierra, ¿te acordás? Que hicimos el análisis. Ah, ok. Ok. Entonces, escribiendo esta para X. Velocidad del móvil visto de la Tierra en X. ¿Qué sé? Bueno, esa básicamente es mi incógnita, ¿no? Es igual a la velocidad del móvil desde el aire en X. ¿Esa la sé? ¿No la sé? Silencio. A ver. Sabemos el módulo, ¿no? Pero no la dirección. Exacto. O sea, sabemos la del móvil desde el aire, que a ver dónde me la daban. Nos perdimos con tantos datos. Si el módulo de la velocidad del avión respecto al aire es de 300 kilómetros por hora, pero no sabemos bien cómo es. Entonces, lo que vamos a hacer es, el piloto, estamos de acuerdo que el avión desde la Tierra se va a mover así, ¿no? Es lo que dijimos, se mueve 400 kilómetros en la dirección este. Por eso pusimos esto, ¿no? Que la componente 0 en I. Entonces esta va a ser velocidad del móvil, pusimos respecto de la Tierra. En la dirección solo X y positiva porque decía que era hacia el este. De acuerdo. Sabemos la del viento, esa conocemos todos los datos. 60 grados para abajo, velocidad del viento, ya la pudimos descomponer. Y de la otra teníamos en la que estamos, la de velocidad del móvil, el avión. Acuérdense esto, cómo era la anterior, cómo había que orientar el barco, era esta, ¿se acuerdan? Cómo había que orientar el barco para que, contrarrestando la corriente, poder movernos como queríamos. Este es como al revés, ¿no? Te dan la corriente, te dan cómo se quiere mover el avión, y te dan el módulo solo de cómo había que orientar el avión, pero nos falta el ángulo de eso. Entonces, ¿cómo, considerando un poco los vectores, cómo habría que orientar el avión para poder contrarrestar el viento y moverse hacia el oeste, o sea, solo hacia la derecha? Si les pregunto, con la práctica que hicieron de... ¿El noreste o no? Noreste, exacto, perfecto. Bien ahí. O sea, yo tengo que orientar el avión así, velocidad móvil, que es el avión móvil aire, lo tengo que orientar así. El viento me va a tirar para abajo así, y entonces va a salir hacia la derecha, ¿sí? O sea, no tiene que ser exacto el dibujo, pero más o menos sabemos que tiene que ser hacia el noreste. Si yo lo oriento acá para atrás, no voy a ir a ningún lado. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron todos? Sí, sí. Entonces, yo conozco que esta es 300 en módulo, pero no conozco el valor del ángulo. Pero, entonces, ya haciendo eso, tengo que la velocidad, le pusimos móvil aire, ¿no? Y el ángulo este, ¿qué me voy a poder escribir? La descomposición, ¿no? Velocidad móvil aire en Y y velocidad móvil aire en X. Lo hago rápido esto, velocidad móvil aire en Y es esta que es 300, ¿no? 300 por el seno de un ángulo que no conozco, que es lo que quiero averiguar, ¿no? Velocidad móvil aire en X es 300 por el coseno del ángulo que no conozco. Dicho todo esto y repasando un poco, porque ya hicimos 200 cosas, yo estaba escribiendo las ecuaciones para X. Entonces, habíamos puesto velocidad del móvil, o sea, avión desde la Tierra, es igual a la velocidad del móvil de la Tierra en X es igual a la velocidad del móvil desde el aire en X más la velocidad del aire de la Tierra en X. Trabalenguas. Velocidad del móvil
en tierra en X es igual a entonces velocidad del móvil desde el aire. ¿Ahí qué puedo poner? Los 300 por coseno de alfa. Exacto, 300 por coseno de alfa. ¿Y la velocidad del aire en tierra? ¿86,6? Perfecto, 86,6 kilómetros por hora. Entonces, acá ya escribí la primera. Lo logramos. Ahora vamos con la de I, ¿no? ¿Para ahí qué pongo? Velocidad móvil tierra en I, más velocidad móvil aire en I, más velocidad aire tierra en I. ¿Qué reemplazo? Vamos por el principio. Velocidad móvil tierra en es de I. Eso es cómo ve alguien desde la Tierra, cómo se mueve el avión en el eje Y. ¿Cuánto vale esa? 0. 0. Porque el avión, una persona dentro del avión ve cómo se orienta en diagonal, pero alguien desde afuera ve que el movimiento del avión era de oeste a este, o sea, solo en dirección en X. 0. Velocidad móvil aire en Y. 300 por el seno. Perfecto. Positivo también. ¿Y la velocidad del aire tierra? Menos 50. Menos 50. Perfecto también. Espectacular. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Y dos incógnitas. A nosotros en este caso solo nos pidieron el ángulo, creo, o capaz en el ítem B después nos piden otra cosa, así que lo podemos despejar directo acá, ¿no? Seno, paso el 50 para el otro lado, divido por 300 y calculo el ángulo. O sea, me quedaría seno de 50 sobre 300. Hago el arcoseno y me da que el ángulo tiene que ser 9,6 grados. ¿Preguntaban algo más? Sí. ¿Cuánto tarda el avión en llegar a B? Bueno, igual vamos a entonces analizar lo que hicimos. De vuelta, fíjense que siempre usualmente es muy parecido, tanto con el barco, en este caso ahora el avión. A mí en este caso me daban cómo me iba a mover el viento, ¿sí? Que era lo de los 60 grados, cómo me iba a mover el viento para abajo. Me decían que yo piloto, ustedes pilotos, querían ir de oeste a este. Entonces ahí ustedes, eso sí era para pensar, tenían que pensar cómo lo iban a orientar, o sea, cómo va a ser la velocidad móvil avión, móvil aire, o sea, móvil en el medio, cómo iban a tener que orientarla para poder hacer ese movimiento que ustedes querían. Entonces, claro, para que contrarrestar esto del viento, alguien ahí dijo que había que ponerla de noreste, así podían hacer el movimiento este horizontal, ¿sí? ¿Dudas? Parece que no. Entonces, si me piden calcular cuánto tarda el avión en llegar a B, ¿qué puedo hacer? Lo que sabemos es... ¿Es algo de MRU? Sí, no, sí, en realidad sí, pero lo podemos hacer bien, bien cortito. Acuérdense que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Qué velocidad distancia quería hacer el avión? Ahí por el enunciado estaba. 400. 400 kilómetros. Entonces, 400 kilómetros. Y me piden cuánto tiempo tarda, ¿no? Entonces, yo básicamente conozco todas las velocidades, tengo que ver qué velocidad reemplazo acá y calculo cuánto tiempo tardó en hacer esa distancia. ¿Qué velocidad tengo que poner ahí? Acuérdense el primero que hicimos del bote, ¿no? Yendo para un lado y después para el otro, que ahí nos daban la distancia, nos daban el tiempo, y esa, ¿cuál dijimos que era esa velocidad que calculamos? La del móvil respecto a la Tierra. Exacto. Cuando me hablan de distancia y de tiempos, eso es como para un observador desde tierra. Entonces, si yo quiero saber cuánto tardó el avión en hacer los 400 kilómetros, voy a usar la velocidad que se movió el avión respecto a la Tierra, digamos, que es la medible, sí, la medible. Entonces, velocidad del móvil, creo que le pusimos, ¿no? Respecto a la Tierra, era dato, y acuérdense que era solo en X. Ay, no la tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos?
cambiando lo que nos había dado el ángulo, ¿En cuál? ¿Qué numerito de ecuación? la de X. Bien, en esta 1, ¿no? O sea, dice ahí velocidad móvil tierra en X, acuérdense que móvil tierra en Y era 0, así que hago 300 por el coseno de 9,6 más 86,6 y eso me va a dar la velocidad del móvil tierra en X. Hago esa cuenta y me da 382,4 kilómetros por hora. Ahora la reemplazo acá, o sea, divido los 400 kilómetros sobre 382,4 kilómetros por hora y me da el tiempo que es 1,04 horas. ¿Lo pusiste ahí abajo directo porque sabés que ya o sea, si en I hubiese habido alguna velocidad, tendrías que hacerlo de Pitágoras? Exacto, si hubiera velocidad en I, ahí tendría que trabajar con el módulo de la velocidad móvil tierra. Pero acá sé que solo hay en X, ¿no? O sea, era todo el problema. Bueno, espero que eso fue todo. Espero que este video les haya servido. Si les sirvió, pónganle me gusta, suscríbanse al canal sobre todo y déjenme ahí un comentario y algo buena onda, algo si les sirvió. O alguna pregunta puede ser también. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, 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 chau.